de lugar por el hecho de que lo único que busca un sector del país es acaparar lo que se ha vuelto, por así decirlo, el modo de vida o de consumo de un grupo de personas. Porque, por ejemplo, si usted se pone a ver la plaza, son un sinnúmero de personas que lo que están es trabajando, buscando la manera de subsistir. Entonces, como hay un sector empresarial al cual no le favorece esa parte de liberación del no cobrarle muchos impuestos, y al sector empresarial si se lo cobran, ellos de una manera u otra han buscado la manera de hacer que por vía de aduana le suban los impuestos a ese sector. Un sector que, por así decirlo, puede ser un poquito informal, pero que está mal. Un equipo de alta gama cuesta $1,400, por ejemplo. A eso tú le sumas el 20%, que serían $600. O sea, te va a salir te va a salir en 100,000 pesos un equipo que tú puedes viajar y lo compren 50,000 pesos. O sea, ellos, no sé a dónde que pretendemos llegar con eso. Será una manera de más de recolectar fondos, no sé para qué, para seguir financiando sus campañas, no sé qué. En verdad el impacto viene más a lo que son microempresas, que normalmente los emprendedores lo que ponen un negocio de vender celulares, de arreglar computadores, etcétera, etcétera. Ahora, para ellos conseguir esa importación que hacen de afuera y vender los celulares se les hace más costoso, que antes era un negocio rentable. Entonces, como quien dice, va a tener un impacto a esas microempresas que quieren desarrollarse en la actualidad. En realidad yo pienso que los impuestos en este país están mal estructurados. Primero porque tenemos muchos impuestos y muchos impuestos tienen la relación como en este mismo sector de ahí de las importaciones. Hay como impuestos de como 3 cosas diferentes que van y entonces ahora subirlo más, eso suele empeorar todo. Mira, la gente sabe, la gente conoce, el dominicano no está tan ajeno a lo que ocurre. No se puede subestimar. No, y no se puede subestimar. Es que le duele en el bolsillo. Sí, pero es verdad eso que él decía, ¿cuántos impuestos a un mismo sector? Que es lo que hablábamos anteriormente. Exacto. Bueno, ya ustedes escucharon, hay gente que piensa que esto es un asunto de empresarios, a ver, Jacqueline, ¿qué tú querías decir? Tú abriste los ojos como 2 medio pesos cuando estaba diciendo eso, uno de los encuestados. Bueno, lo que vi en el encuestado es que decía que era como una forma del empresariado. Mira, no creo, porque en primer lugar es una medida que afecta primero a un sector empresarial, o sea, son empresas grandes, claro, las empresas de telecomunicaciones. En segundo lugar, el sector empresarial en términos generales, el gran sector empresarial debe emplear más de la mitad del sector formal de la República Dominicana, o sea, tiene personas trabajando con ellos y de una manera u otra también les afecta a ellos, o sea, no es un... De hecho, esa actividad... El acceso de la gente a poder contratar. Claro, y además esa actividad que lleva a cabo esos microempresarios, los grandes no están dispuestos a hacerlo, o sea, eso es un canal que naturalmente es un canal para ese tipo de negocios. Que si va a afectar a esos negocios, bueno, definitivamente... Claro, así como va a afectar al dominicano de la calle, a todo el mundo, pues claramente también a los emprendedores que ponen ese tipo de negocios. Claro. Ahora, pero hablemos de la brecha. Bueno, usted adelante. No, hay que entender algo. Hay un informe del Banco Mundial que se llama Ingresos Digitales, donde establece que prácticamente más de la mitad de los latinoamericanos que no tienen acceso a agua y baño, pero tienen un acceso a móvil. Entonces, tomando eso en cuenta, o sea, se vuelve una prioridad, como decía Jacqueline, el comunicarse con la familia, con la mamá, con ese grupo que no va a volver a ver hasta en la noche. No, entonces, es que esto es una herramienta de trabajo, además, no es solamente de socializar. No podemos hablar de brecha digital solamente porque es un término técnico de acceso. Tenemos que hablar de inclusión digital. Cómo las personas se incorporan a la sociedad. Inclusión digital. Ese término sí, porque te quedas excluido de la vida. Claro, porque nos desconectan. Por eso hay que empezar a conversar sobre los términos de economía digital y esa inclusión. ¿Por qué? Porque usamos Facebook, usamos WhatsApp. Hay un grupo de la sociedad que cuando WhatsApp se cae, habla de que se cayó WhatsApp. Entonces, eso no pasaba hace 15 años. Ahora, el que no tiene acceso a WhatsApp ahora quiere tener acceso. Y lo que está pasando últimamente con la economía es que cuando esa persona está tan necesario en la economía de hoy, por el aumento de productividad que... Por la productividad, pero también, más que la aspiracional, es su siguiente escalón. Entonces, si tú vienes y me montas otro impuesto, yo me he pasado la vida para poder conectarme ahí y tú me lo pones el escalón más lejos. Entonces, eso es lo que hay que cuidar en políticas públicas, porque viene el gabinete social y te habla de inclusión digital, pero viene entonces aduana
Y te crea es lo que exclusión. decíamos al principio, que no hay una coherencia en las medidas, en las Pero políticas hay que públicas. normalizar el término. Hay que hablar de inclusión. Pero vamos a ver, porque sin duda alguna esta medida impacta en el cierre de la brecha digital en la República Dominicana, pero se están tomando algunas otras medidas que sean tendentes a que la población tenga mayor acceso, porque por ejemplo yo he visto varias veces de distintas instituciones que se anuncia que van a poner Wi-Fi gratuito, por ejemplo, en parques, en hospitales, en lugares públicos. ¿Eso se está haciendo? Hay cerca de 600 puntos Wi-Fi instalados ya operando en diferentes puntos estratégicos de la nación y un proyecto de ampliación de esos puntos Wi-Fi hasta 1000 puntos a final de año. Es decir, hay una agenda en el pilar de acceso en el marco del proyecto República Digital, de tal manera que de alguna manera se está contribuyendo por ese lado al tema de la brecha digital. ¿Y eso es cómo un hecho. afecta esto al proyecto República Digital? Bueno, como decían ustedes muy bien, es un tema de inclusión digital que tiene diferentes aristas y dimensiones. Es decir, por ejemplo, en el caso que yo domino, el caso de educación, por ejemplo, para tú fomentar la inclusión digital hay que formar a las personas. Hay que haber un ecosistema de talentos tecnológicos que hagan uso efectivo de esas tecnologías. No solamente disponer del dispositivo, sino también hacer un uso eficiente de ese dispositivo. Por ejemplo, en el tema de las pymes. Hay un pilar en temas de productividad, generación de empleo. Bueno, ¿cómo yo puedo ayudar a que las pymes hagan uso de esas tecnologías? Estén conectadas a Internet por diferentes vías. Y yo creo que es un problema que hay que abordar desde diferentes dimensiones. Y hay una agenda que se está desarrollando y que de alguna manera esto tiene que ser un poquito más, como una visión más honesta. Sí, que yo quería mencionar también que precisamente al observar cómo el pueblo opina con relación a estas medidas y cuando se entrevista, ¿verdad?, a empresarios pymes, por decirlo así, que están dedicados a la venta de estos dispositivos, se está contribuyendo también a aumentar la productividad. Es decir, ellos pueden hacer uso de este mecanismo para vender, pero la persona, una vez adquiere su celular, ya sea comprándolo al precio más alto o de segunda mano, a través de esas redes Wi-Fi que se están instalando, es como puede acceder a la tecnología, a Internet, a poner vivo ese celular que tiene en la mano. Y la mayor parte de la población accede al Internet a través de esto. Correcto. No a través de ni la tableta ni la computadora. De hecho, no aplica a las tabletas el arancel. El arancel no. No, porque eso no, es que no. La limitante de la utilización de que el wifi o el wifi no sea tan popular dentro de las ofertas que tiene la política estatal, tiene que ver precisamente porque hay una pérdida de dinero al respecto. Para poder acceder, lo que se observa claramente es que el gobierno necesita aumentar la recaudación y no tomó en cuenta esos cuando tú elementos. Viajas, tú vas a cualquier estado en Europa o Estados Unidos y tú tienes zonas de Wi-Fi donde el Estado proporciona el acceso a cualquier persona que entra allí, tú te conectas inmediatamente. República Dominicana está muy limitada. Si uno podría pensar, bueno, eso tiene que ver porque el Estado necesita todavía los recursos que dejaría de percibir si más zonas de tolerancia a Wi-Fi hubiera en el país. Bueno, de hecho esos 600 puntos que han sido mencionados en el programa de República Digital abarcan autobuses, metro, hospitales, ayuntamientos, oficinas públicas. Sin embargo, quiero mencionar que en el tema de la recaudación, nuevamente cito el informe que hizo el doctor Vázquez, analizó y determinó que la elasticidad de la demanda-precio influye positivamente en el aumento de la recaudación cuando se bajan esos impuestos. Claro, porque hay mayor cantidad de personas que lo utilizan y pueden acceder a estas informaciones. En general eso sucede. Porque además, en un ambiente donde tú tienes unos altos niveles de informalidad, tú bajas los impuestos y tienes capacidad de entrar más personas, en la legalidad. No abordamos en el tema de la delincuencia que Diana mencionó anteriormente y me gustaría hacerlo, pero antes, eso va a ser en el próximo bloque, vamos a compartir algunos de los comentarios de nuestros seguidores. Tiberio Pina dice: el gobierno no acaba de entender que aumentar los impuestos es inversamente proporcional para lograr mayor recaudación, porque crea distorsión en la economía con todo lo que conlleva. La fiebre no está en la sábana.
Josefina Gómez dice, buenas noches. A eso yo le llamaría exclusión digital. Juan Carlos Luna, es una dicotomía hablar de República Digital y luego sumar más tributos a un sector que ya paga el 30% en impuestos. Es que cuando el gobierno no encuentra un nicho para captar más impuestos, va por él. Wow. Y es verdad, es la impresión que está dando el gobierno, de que está recaudando, de que está haciendo... Buscando recaudar buscando más, dinero por donde desesperadamente, sea, por donde sea y como sea. Y así no es que se pueden hacer las cosas, así no se gobierna. Entonces, decíamos también a Amílcar Sánchez, totalmente de acuerdo con las observaciones hechas hoy, en el día de hoy, sobre el tema de los impuestos a los celulares. En fin, vamos a dejar, y Juan Matos, que tiene 250 tweets sobre República Digital. Gracias, Juan. Yo sé que trabajas para República Digital. Vamos a leer alguno de ellos más adelante. Amílcar dice, subir de 13, Amílcar Sánchez, de 13 al 8 sería mejor visto si bajaran los impuestos en el servicio, que es de un 30, que incluye un 10% de selectivo. La gente insiste. Ok, le vas a subir, pero no le vas a bajar al otro. No le vas a bajar al otro. Entonces, ¿qué estás haciendo? Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a tocar este tema, que es lo que la gente más le está molestando, y el tema de que si esto va a incrementar la delincuencia. Porque aquí la mayor parte de los delincuentes comunes lo que roban es celulares. Cuando regresemos después de la pausa. El debate esta noche y vamos a concluir. Hablábamos de que el impuesto va a ser más costoso, los aparatos celulares, por ende va a ser un negocio mayor para los delincuentes menores que roban celulares con frecuencia. Aunque se bloquea el email de ese aparato, ¿qué pasa? El email es el número único que tiene cada equipo. Las telefónicas pueden impedir que un teléfono se utilice si ha sido robado. Y eso es un estándar global. Ahora, ¿qué pasa? Un equipo que yo apago la antena y me conecto a un Wi-Fi público, yo lo puedo utilizar. Entonces, ¿qué pasa? Si el equipo encarece, los ladrones van a buscarlo. ¿Por qué? Porque el usuario puede, el que compra un celular robado, puede utilizarlo con un Wi-Fi. Entonces, ¿qué pasa? Eso no lo sabe mucha Nosotros gente. debemos estructurar un registro ciudadano en términos de los servicios de telecomunicaciones para que los servicios entonces que se proveen a través de República Digital y en mi propuesta tengan esa validación. Por eso, en los escritos que hacemos comúnmente, establecemos que tenemos que crear este contexto de registro. Me explico. Por ejemplo, tema de courier rápidamente, con el tema para identificar quién compra para empresa y quién, el RUA, el Registro Único Aduanero. Eso es excelente, porque están tipificando quién está utilizando el courier para qué. Eso mismo tenemos que hacerlo con el acceso. Empezar a tipificar para que un usuario de un punto de acceso de República Digital no pueda utilizar un celular robado. Muy bien. Propuestas, rápidamente, 30 segundos, menos. Yo pienso que hay que intensificar pues, la implementación de estrategias de inclusión digital, por ejemplo, seguir apoyando el tema de República Digital, de alguna manera establecer también una colaboración público-privada para lo que sería el incentivo de uso de dispositivos móviles también en diferentes ambientes como escuelas, como espacios públicos y demás. Y sobre todo la posibilidad de declarar también aquí, y sé que vamos en ese camino, el acceso a Internet como derecho universal. Países como el norte de Europa declaran el Internet como un derecho ciudadano y eso permitiría obviamente que aquellos que todavía permanecen excluidos pues puedan también estar aprovechando estas nuevas tecnologías. Yo pienso que el Internet es un derecho público establecido, un derecho humano establecido en el 2011 por las Naciones Unidas. Por lo tanto, es un derecho que está en la Carta. Ahora bien, pienso la posición de Internet Society en este sentido es que se desmonte ese arancel, es decir, que se elimine, no 3, 8 ni 20, no, 0. A través de una modificación de la ley. A través de una modificación de la ley y que se aproveche el fondo de telecomunicaciones para crear un bono especial para las personas más desfavorecidas, que se haga uso de ese fondo para precisamente lo que se ha definido, para reducir la brecha digital. Muy buena propuesta. Ernesto. Yo creo que mi propuesta va en el sentido de que decirle al gobierno de que no se recauda distorsionando todo en la economía, de que si queremos recaudar más tenemos que hacer una reforma integral al Código Tributario
tributario, de forma tal de simplificarlo, bajar tasas para que puedan entonces incluirse todas las transacciones que se están fuera. Son las 8:59, nos queda un minuto. Termina, Jacqueline, 30 segundos. Ernesto dijo lo que Le yo voy iba a a dar decir. bueno, pues con esto terminamos. Con esto terminamos. Muchísimas gracias por su atención, gracias a ustedes por su colaboración y a ustedes por haber compartido sus comentarios a través de Instagram y de Twitter. Y esperemos que sigan haciéndolo, a pesar del aumento. Hasta mañana. Gracias.